Hola, en esta cápsula vamos a hacer un ejercicio sobre funciones. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es crear un programa que le pregunta números al usuario y va a calcular el factorial de esos números por cada iteración. Este programa va a detenerse cuando el usuario ingresa un cero. Es decir, que le va a preguntar un número al usuario, va a calcular el factorial, le muestra el resultado por pantalla y le va a preguntar otro número al usuario. Va a calcular el factorial de ese número, lo imprime por pantalla y le pregunta otro, y así todo el rato, hasta que el usuario ingrese un cero. Estando acá en REPL, vamos a crear una función, la cual va a ser de tipo, definámosla de tipo entero, pero ojo que acá hay que tener en cuenta el número máximo que se puede representar con un entero, así que ahí podrían cambiar el tipo para hacer factorial más grande, pero yo lo voy a dejar por simplicidad con entero. Lo voy a dejar como factorial, la cual va a recibir el entero n, que vamos a leer por teclado. Bueno, y eso. En el main vamos a definir la variable n que vamos a leer. Luego vamos a hacer un cout para preguntar el número. Y lo vamos a leer. N. Y luego, ya como yo les dije de que esto se va a ejecutar mientras que el usuario no ingrese un 0. Entonces yo voy a inicializar la variable n como un 1, simplemente para que sea diferente de 0. Y voy a definir un while que va a ser mientras que n sea diferente de 0, se va a ejecutar bueno, el código de pedir un número. Luego, lo que voy a tener que hacer va a ser imprimir el valor de ese factorial. ¿Cómo lo voy a imprimir? Un cout. ¿De qué? De factorial, que sería la función con la cual yo voy a calcular un factorial. ¿De qué cosa? Del número n que acabamos de leer. Entonces, aquí yo voy a imprimir el resultado de la ejecución de la función factorial de n. En este caso n es el número que yo acabo de leer. Y luego un endline, y esto se va a ejecutar todo el rato mientras que el usuario no ingrese un 0. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la función factorial para definir el cálculo del factorial. Entonces, recuerden que lo primero que les comenté que deberíamos definir es la condición bajo la cual nuestra recursión va a terminar. Bueno, y el factorial, recuerden que le mencioné también que como ejemplo de que el factorial es uno de los problemas que uno puede solucionar de manera recursiva, ya que lo podemos solucionar como nuestro número, digamos n, por el factorial de n-1, que sería el número pero chiquito. Esa es la gracia del factorial, o sea, perdón, de la recursividad. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros detectar para que nuestra recursividad termine? Es que nuestro n sea 1, porque cuando sea 1 ya no tiene sentido calcular el factorial de más abajo, digamos de 0, de -1, sino que cuando llegamos al factorial de 1, que es un valor que ya nosotros sabemos que el factorial de 1 es 1. Entonces, esa va a ser la condición de corte, digamos, para que nuestra recursión se empiece a devolver. Entonces, en este caso, vamos a verificar que si n es igual a 1, entonces vamos a retornar el valor de n. Y si es que no, si es que es otro valor, por ejemplo 10, nosotros sabemos que nuestro factorial va a ser nuestro número 10, por ejemplo, por 9 factorial. Perdón. Va a ser 10 por 9 factorial. En este caso, si nuestro n es 10, el elemento, la segunda parte de esta multiplicación va a ser n-1. Si se fijan, hay una unidad de diferencia simplemente. Entonces, esa es la lógica que nosotros tenemos que seguir. Va a ser nuestro número multiplicado por el factorial de ¿quién? De n-1. Entonces, con esto ya estaríamos.
vamos, antes de ejecutarlo, vamos a analizar un poco la lógica con un ejemplo. Un ejemplo no tan grande como 10, pero 5. Entonces, digamos que acá, cuando yo llamo a la función, va a ingresar un 5. ¿Ya? Entonces, aquí en esta variable hay un 5 en la primera ejecución. Entonces, verificamos. ¿N es igual a 1? No. Entonces, se va a ir al else. Y va a retornar el resultado de esta operación, que va a ser 5 por el factorial de n-1. Como estoy llamando a la función factorial, la ejecución del 5, digamos, se va a quedar esperando acá, a que esta función termine. Y esta función va a ser el factorial de 4, que tenemos que volver a verificar todo. El número es 4, no, entonces va a ir al else. Y va a retornar el valor de 4 por el factorial de 3. Y ojo, acá el resultado de esa operación se va a retornar a la ejecución de 5, o sea, a la primera, ¿ya? Y bueno, aquí igual que en la anterior se va a quedar esperando hasta que se resuelva el factorial de 3. Va a verificar esto y se va a volver a caer en el else y va a ser 3 por el factorial de 2. Y se va a quedar esperando hasta que se resuelva el factorial de 2. Entonces vamos a ejecutar el factorial de 2, que va a verificar, ¿es 2 igual a 1? No. Entonces va a entrar acá y no va a quedarse esperando a que se resuelva la operación de 2 por el factorial de 1. Entonces ahora se queda esperando acá y vamos a hacer el factorial de 1. N, que es el valor que tengo acá, ¿es igual a 1? Sí. Entonces retorna ese mismo número. Entonces al factorial de 2 le va a retornar un 1. Entonces esta operación va a ser 2 por 1, que el resultado es 2. Y este valor se va a retornar al factorial de 3, que va a ser, acá va a haber un 3 y acá va a haber un 2, que es el resultado del factorial de 2. Entonces ahora este resultado es 6. Y este 6 se va a retornar al factorial de 4. Entonces acá va a haber un 4 y acá va a haber un 6. Entonces el valor va a ser 6 por 4, que es 24. Luego el 24 se retorna al factorial de 5. Y acá había un 5 que se multiplica por el factorial de 4, que era 24. Entonces nos queda 5 por 24, que es 120. Y así. Bueno, ese sería el ejemplo para el 5. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ingresar un 5. Entonces va a ingresar el 5 para que verifiquemos la ejecución que hicimos. Y 120. Entonces ahora ya calcular el factorial de 10, por ejemplo. Que es 3.628.800. Y así. Bueno, y eso sería todo por este ejemplo. Espero que se haya entendido y bueno, revisaremos más el viernes.